cada bomba va a ser pues bicameral, ¿no? Como mencionaba, en la parte superior están las aurículas y debajo el ventrículo, ¿no? Y el corazón pues va a estar envuelto por dos capas de pericardio que lo van a mantener fijo en su posición. Esta sería más o menos la disposición de, de la pared del corazón, ¿no? Tenemos aquí el pericardio, el miocardio y el endocardio. Y eso es justamente lo que vamos a revisar a continuación, el miocardio, ¿no? El miocardio va a consta de dos tipos de músculo cardíaco, ¿no? Tenemos el músculo auricular ventricular. Este tipo de músculo tiene la propiedad de contraerse, ¿no? Y el segundo tipo son las fibras musculares especializadas y justamente nos van a servir a nosotros para cumplir la función de conducción y excitación. Estas fibras van a estar dispuestas en todo el corazón de tal forma de que van a formar un sistema excitador que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Las fibras musculares del miocardio van a estar dispuestas de tal forma que se observan como un retículo, como observamos en la imagen inferior derecha, ¿no? Las células terminan, las fibras terminan y se vuelven a unir, entonces tienen como están entrelazadas, ¿no? Eh, estas fibras. La disposición de estas fibras justamente hace que hayan como dos capas del miocardio, una subepicárdica y una subendocárdica, ¿no? La subepicárdica externa, sus fibras van a estar dispuestas en espiral, pero hacia la izquierda, y al contrario, la subendocárdica interna también van a estar en espiral, pero estas van a estar hacia el lado contrario, hacia la derecha, ¿no? Como observamos en la figura de arriba, en la superior derecha. Entonces, esta disposición de las fibras va a hacer que cuando el corazón se contraiga, tenga una especie de, como que, de un efecto de torsión, ¿sí? El corazón al contraerse es como si estuviésemos estrujando algo, ¿no? Como torciendo algo, ¿no? Es algo muy peculiar lo que hacen las fibras del corazón. El músculo cardíaco va a funcionar como un sinsitio. ¿Qué nos quiere decir eso, un sinsitio, no? Cuando sucede el potencial de acción, que lo veremos también a continuación, ¿sí? ¿Cómo es que se propaga tan rápidamente al todo el corazón, de tal forma que el corazón al contraerse sea como uno solo, ¿no? Todas las fibras, todas las células se despolaricen y se contraigan sincrónicamente, ¿no? Esto es gracias a la propiedad de que se comporta como un sinsitio. ¿Cómo así? Pues, ¿no? Las células en el tejido cardíaco, ¿no? Van a estar unidas a través de estos discos intercalados, que son como unas líneas más oscuras que tenemos acá. Estos discos intercalados son uniones comunicantes permeables. Son muy permeables de tal forma que permitan una rápida difusión de iones a nivel intracelular, y es así como el potencial de acción, como el estímulo eléctrico se propaga tan rápidamente, ¿no? A lo largo del corazón, en todo el corazón, ¿ya? Y bien, ahora sí, hablando exclusivamente del ciclo cardíaco, ¿cómo inicia, no? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Dónde comienza un latido, no? Esto se lo debemos al potencial de acción. El potencial de acción es como una descarga eléctrica que proviene del nódulo sinusal. El nódulo sinusal está en la aurícula derecha, ¿sí? Esta descarga eléctrica se va a desplazar por toda esta red eléctrica que les había mencionado, ¿no? Pasando del nódulo sinusal, que lo tenemos acá, ¿no? En la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasan por los tractos internodales anterior, posterior y medio, ¿sí? Hasta llegar al nódulo atrioventricular. Del nódulo atrioventricular, ¿sí? Pasan por el haz de His y se dirigen hacia el tabique interventricular, ¿no? Donde encontramos la rama derecha e izquierda del haz de His. Sigue su recorrido hasta llegar, por último, a las paredes del ventrículo, de los dos ventrículos, ¿sí? Gracias a las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, el potencial de acción va a ser como el punto de inicio, como les estaba mencionando, del latido, ¿no? Este potencial de acción va a tener 4 fases, entre 5 fases, ¿no? La primera, que es la despolarización, ¿no? En la despolarización, como observamos en este gráfico, se van a abrir los canales de sodio y va a permitir a la célula despolarizarse, pasar de un -80
que es su carga intracelular, aún más 20, ¿no? Esta sería la fase de despolarización. Después de eso, esta despolarización, haciendo un paréntesis aquí, por ejemplo, en el músculo esquelético, la despolarización termina ahí, el potencial de acción en el músculo esquelético, ¿sí? Esquelético, termina ahí, o sea, se despolariza y queda ahí, y vuelve a polarizarse, ¿no? A repolarizarse. En cambio, aquí en el corazón, lo que pasa es que este efecto se perpetúa un poquito más, dura un poquito más, ¿no? Lo cual le permite contraerse con mayor fuerza. El potencial de acción se va a perpetuar gracias a los canales de calcio, ¿sí? Estos canales de calcio van a hacer que se forme esta segunda, tercera etapa, que es la meseta, ¿sí? Se despolariza, luego hay una repolarización inicial, ¿no? Que es lo que los canales de sodio y calcio como en medio. Luego la segunda etapa meseta, que es pues se abren los canales de calcio, ¿sí? Y luego se abren los canales de potasio, ¿sí? Para volver a su estado normal, ¿no? A su estado natural de la membrana, que es la repolarización rápida, el número 3 aquí. Y finalmente, pues, termina el potencial de acción volviendo al potencial de membrana en reposo, ¿no? Algo muy importante a recordar aquí es que en lo que viaja el potencial de acción o la descarga eléctrica del nódulo sinusal hasta los ventrículos, le toma un 0.1 segundos, ¿no? Es por eso que primero se contraen las aurículas, ¿no? El potencial de acción va viajando así, y primero se contraen las aurículas y luego recién los ventrículos, ¿no? Eso explica lo que vamos a ver a continuación del ciclo cardíaco, ¿sí? La secuencia mecánica. Si vamos a ver la secuencia mecánica, aquí justamente vamos a revisar todo lo que son, lo que les mencionaba, ¿no? En qué momento se abren las válvulas, los cambios de presiones en los ventrículos, los cambios de volumen, ¿sí? El ciclo cardíaco, en promedio, suele durar 0.8 segundos. Estos 0.8 segundos es el resultado de la división de lo que es el número de latidos promedio de un adulto en reposo, que es 72 latidos por minuto. Cuando dividimos 1 entre 72 y lo pasamos a segundos, nos da este resultado de 0.8 segundos, ¿no? De estos 0.8 segundos, tenemos dos periodos que van a ser el ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. La sístole va a durar en promedio 0.3 segundos y la diástole 0.5 segundos. En palabras simples, pues sería la diástole, sería la contracción, es la contracción y salida de sangre desde los ventrículos hacia la circulación sistémica, pues, ¿no? Y la diástole es la relajación y la entrada de sangre hacia los ventrículos desde las aurículas, ¿no? Entonces, vamos a reconocer esos dos periodos aquí en el ciclo cardíaco, que son la sístole y diástole, y cada una de ellas van a tener sus fases, ¿no? Para entender el ciclo cardíaco, vamos a tener esta disposición, que son las 5 fases del ciclo cardíaco. La primera es la sístole auricular como parte final de la diástole, ¿sí? Ahorita lo van a ver en otra imagen. La segunda fase es la contracción isovolumétrica. La tercera, la eyección ventricular. Estas dos de rojo, acuérdense muy bien, lo rojito va a ser sístole, ¿ya? Y lo celeste va a ser diástole. Estábamos en la tercera, ¿no? En la tercera fase, que es eyección ventricular. Luego pasamos a la relajación isovolumétrica, ¿sí? Cuando escuchen isovolumétrica, ¿no? Acá relajación y contracción isovolumétrica quiere decir que no hay cambios de volumen, ¿no? Ahí te los voy a explicar. Después de la relajación isovolumétrica, que es la penúltima, pasamos al llenado ventricular y del llenado ventricular vuelve a empezar en sístole auricular, ¿no? Tendríamos algo así, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no? Las 5 fases, la sístole auricular, la contracción. Este de aquí vendría a ser la sístole auricular, ¿no? Para que vean cómo se vuelve a empezar y se perpetúa este ciclo, ¿no? De sístole auricular, contracción isovolumétrica, eyección ventricular, relajación isovolumétrica y llenado ventricular, ¿no? Y otra vez sístole auricular. Ahora vamos a revisar cada una de estas fases y todos los eventos que ocurren en estas fases, ¿no? Valga la redundancia. Iniciamos con la sístole auricularia. En la sístole auricular, eh,
básicamente se contrae la aurícula. Las aurículas se contraen. ¿Pero para qué? ¿Por qué se contraen, no? Recuerden que le había dicho que el potencial de acción iniciaba en las aurículas, en el nódulo sinusal. Ya, entonces, para más o menos llevar ese orden, entonces, primero se contraen las aurículas, ¿cierto? Es así que se da esta fase de sístole auricular. Entonces, esta fase de sístole auricular le permite o nos sirve para completar eh, eh, lo que le faltaba en llenarse al ventrículo, que previamente ya se había llenado un 80%, ¿no? La sístole auricular, esta contracción de la aurícula, le da un plus, lo termina de llenar el 20% faltante. Entonces, la sangre que había venido eh, de la circulación sistémica, ¿no? Por las venas cavas o también de aquí de las venas pulmonares a las aurículas. De las aurículas pasan por las válvulas auriculoventriculares que van a estar abiertas, ¿sí? Las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas lógicamente para que pueda pasar, ¿no?, la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿ya? Y las válvulas semilunares pues van a estar cerradas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no, la sangre se escaparía, pues no, nunca llegaríamos a llenar el ventrículo. Entonces, válvulas auriculoventriculares abiertas, ¿sí? Esta de acá. Y las válvulas semilunares son las pulmonar y la válvula aórtica, van a estar cerradas, ¿no? Es así que con esta contracción auricular se termina de llenar el ventrículo, ¿sí? Y lo que nos da aquí es el volumen telediastólico. Recordemos que la sístole auricular es la última parte de la diástole ya para iniciar la sístole. Entonces, al final de la diástole, los ventrículos se van a terminar de llenar y van a tener 130 mililitros, ¿no? Estos 130 mililitros son lo que nosotros vamos a llamar, lo conocemos como volumen telediastólico, ¿no? Estos 130 mililitros es la capacidad máxima que puede llenar en promedio, ¿no? La capacidad máxima que puede llenar el ventrículo, ¿así? Muy bien. Entonces, después de esto, después de la sístole auricular, pasamos a la contracción isovolumétrica. Acuérdense que aquí estaban abiertas estas válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Estaban abiertas. En la contracción isovolumétrica, al terminar de llenarse, estas válvulas se cierran, ¿no? Esta contracción isovolumétrica es la fase de donde inicia la sístole ventricular. Entonces, van a estar tanto las válvulas auricoventriculares y las válvulas semilunares van a estar cerradas. Este cierre de las válvulas auriculoventriculares, que hace un momento estaban abiertas en la sístole auricular, es lo que nos da a nosotros el primer ruido cardíaco, ¿sí? Acuérdense muy bien esto. El primer ruido cardíaco es producto del cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Las que estaban hacia abajo, acuérdense que las válvulas auriculoventriculares se abren hacia abajo, se cierran hacia arriba. Inverso serían las semilunares, que se abren hacia arriba y se cierran hacia abajo. Entonces, en la contracción isovolumétrica tenemos el ruido cardíaco número 1, que es producto del cierre de estas válvulas, ¿no? Tampoco va a haber variación del volumen, ¿sí? Porque todas las válvulas van a estar cerradas, ¿no? En lo que es esta fase, en lo que dure esta fase. Tenemos aquí en los ventrículos 130 mililitros, ¿no? Y aquí pues prácticamente está cero, ¿no? Ya la sangre pasó a los ventrículos, ¿sí? En esta fase de contracción isovolumétrica, el corazón empieza a contraerse, ¿sí? El impulso eléctrico ya está llegando de las aurículas hacia los ventrículos, entonces los ventrículos empiezan a contraerse, empieza a aumentar la presión en la cavidad de los ventrículos, pero no lo suficiente como para eyectar la sangre, ¿no? Entonces empieza a contraerse, pero no hay variación de volumen. ¿Dónde empieza a eyectarse la sangre? Es en la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? La eyección ventricular, ¿sí? Esta es la tercera. En la eyección ventricular, el corazón continúa contrayéndose y contrayéndose, y en un momento vence la fuerza, vence la presión de estas válvulas semilunares y hace que se abran. Al momento de abrirse, la sangre pasa de los ventrículos y se dispara hacia la circulación sistémica, ¿no?, de los ventrículos por la aorta y por la arteria pulmonar.
sale la sangre, sale eyectada, ¿no? Y por eso es que se abren estas válvulas semilunares. Las auriculoventriculares continúan cerradas, ¿no? Continúan cerradas. Y algo curioso que pasa aquí es que cuando el ventrículo eyecta la sangre por la aorta, ¿sí? Lógicamente esta fuerza hace que se distiendan, ¿no?, las paredes de la aorta, y la presión en la aorta alcanza 120 milímetros de mercurio, ¿no? Este número nos parece bastante conocido. ¿Qué es el 120? Es justamente la presión que nosotros medimos, ¿no?, con el tensiómetro, el famoso 120/80, ¿no? Entonces, este valor que nosotros medimos es la fuerza máxima, ¿sí?, que nos da el ventrículo para poder eyectar la sangre. ¿Ok? Y aquí tenemos también otro volumen, el volumen sistólico. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que el ventrículo es capaz de eyectar hacia la circulación sistémica, ¿no? En este caso el ventrículo izquierdo, tomándolo como referencia. ¿Y cuánto es este valor? ¿Cuánto es este volumen? Son 80 mililitros, ¿sí? Estos 80 mililitros del volumen sistólico, y lo que veíamos hace un rato del volumen telediastólico, que es la capacidad máxima del ventrículo, y toda la sangre que puede entrar en el ventrículo izquierdo, nos va a dar lo que es la fracción de eyección. La fracción de eyección es el porcentaje de la sangre que está en el ventrículo izquierdo y que puede salir hacia la circulación sistémica. Esta fracción de eyección lo calculamos dividiendo el volumen sistólico entre el volumen telediastólico, 80 entre 130 por 100, ¿no?, para que nos den porcentaje. En promedio, en los valores normales están entre 40 y 70, no, entre 50 y 70, ¿no? En promedio 60%, lo que nos da aquí en esta operación. Sí, y nos sirve a nosotros, por ejemplo, para clasificar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces vamos a poder clasificarlo en FEP conservada o FEP no conservada, ¿no? La FEP conservada es más de 50, ¿no? Que ya es prácticamente, nos permite distinguir diferentes etiologías, ¿no?, en una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Dejando de lado ya la eyección ventricular, pasamos a la siguiente fase, que es la relajación isovolumétrica, ¿no? En la relajación isovolumétrica, ¿sí? Acuérdense que la sangre ya había sido disparada, ¿no?, desde los ventrículos hacia la circulación sistémica. En esta relajación isovolumétrica es cuando se llenan las aurículas, ¿sí?, y las válvulas semilunares se cierran, ¿sí? Estas válvulas semilunares cerradas es lo que nos van a producir el segundo ruido cardíaco, ¿no? El segundo ruido cardíaco es producto del cierre de las válvulas semilunares. ¿Ok? Entonces, en esta fase tampoco hay variaciones de volumen, ¿no? Lo que nos queda así es como un volumen residual después de la eyección, que es alrededor de 50 mililitros. Estos 50 mililitros es el volumen telesistólico, ¿no? Tele significa como que al final, ¿no? Al terminar. El volumen telesistólico al final de la sístole es de 50 mililitros. Después de ser eyectado quedan como residuos 50 mililitros de los 130 que había hace un momento, ¿no? Entonces, en esta fase, el corazón se empieza a relajar, ¿ya? Se empieza a relajar y aumenta y disminuye la presión en los ventrículos y en las aurículas también, permitiendo así que las aurículas se vuelvan a llenar de sangre, ¿no? Se vuelvan a llenar de sangre. Y lo que pasa a continuación es que la sangre, ¿sí?, de las aurículas va a pasar a los ventrículos. Esa vendría a ser la última fase del ciclo cardíaco, que es el llenado ventricular, ¿no? En el llenado ventricular, pues como su propio nombre lo dice, ¿no?, los ventrículos se llenan de sangre. La sangre que viene desde la circulación sistémica, por ejemplo, en el ventrículo derecho, de las venas cavas y las venas pulmonares en el ventrículo izquierdo, pasan a, a los ventrículos, ¿no? De las aurículas a los ventrículos, ¿sí? Esta fase de llenado ventricular va a tener como dos momentos, ¿sí? Una de llenada rápido, en donde se vacía el 70% de, de la sangre, y el llenado lento, o también conocido como diástasis, donde se vacía el 10%. Esta suma de 70 y 10%, o sea, el 80%, es lo que nos faltaba al inicio de la primera etapa que vimos del sístole cardíaco,
¿no? Acuérdense que la sístole nos daba el 20% más para terminar de llenar. El otro 80% que faltaba era justamente de esta fase, ¿no? En donde se llenaban los ventrículos, ¿sí? En esta fase se van a abrir las válvulas aurículo-ventriculares, lógicamente, para que pasen la sangre de la aurícula a los ventrículos, ¿no? Y las válvulas semilunares van a seguir cerradas, ¿ok? Bien. Eso más o menos sería lo que es el ciclo cardíaco, ¿no? La sístole auricular, acá volvemos, habíamos terminado en llenado ventricular, del llenado ventricular otra vez vuelve a empezar en sístole auricular, ¿sí? De la sístole auricular otra vez la contracción isovolumétrica, el corazón se contrae, pero no lo suficiente como para que la sangre se eyecte por completo. En la eyección, ahí sí el corazón continúa contrayéndose y la presión del ventrículo vence la fuerza de las válvulas semilunares, estas se abren y el corazón sale hacia la circulación sistémica, ¿no? En la relajación isovolumétrica el corazón se vuelve a relajar y las aurículas empiezan a llenarse de sangre, ¿no? Empiezan a recibir de sangre para que después en el llenado ventricular esta sangre de las aurículas venza la presión del ventrículo, ¿sí? Y se terminen por abrir las válvulas aurículo-ventriculares y pase la sangre de las aurículas a los ventrículos, ¿no? Y así sucesivamente se vuelve a repetir, ¿no? Durante todo el ciclo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a revisar lo que es la secuencia eléctrica, ¿no? Lo que nosotros observamos en un EKG, ¿no? Y cómo lo relacionamos estas ondas que nosotros vemos en el EKG, la onda P, el complejo QRS, la onda T, cómo relacionamos esto con las fases del ciclo cardíaco, ¿sí? Más o menos sincronizando estas dos, quedaría de esta forma, ¿no? La sístole auricular, ¿sí? Acá tenemos la primera fase, segunda, las 5 fases del ciclo cardíaco. Lo azul es diastal, lo rojo es sístole y lo azul es diástole, ¿sí? Y pues la sístole auricular se va a corresponder con la onda P en el EKG, ¿no? La onda P del EKG. Y esta onda P es la despolarización de las aurículas, ¿sí? Es la primera etapa del potencial de acción, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la sístole auricular con la onda P del EKG, ¿sí? En un EKG, con la despolarización de las aurículas. Después de esto, que se empieza a desplazar, ¿no? Empieza a recorrer todas las fibras nerviosas del corazón y llega al ventrículo, y es ahí donde el ventrículo se contrae, empieza a contraerse, y justamente aquí tenemos el complejo QRS, ¿no? El complejo QRS es el que se relaciona con la fase de despolarización ventricular, ¿no? Cuando inicia la contracción isovolumétrica, ¿no? La contracción isovolumétrica aquí se relaciona o está en sincronía con la fase de meseta del potencial de acción, ¿no? Y finalmente, pues tenemos de la onda T, ¿sí? La onda T del EKG, que es la, la repolarización de las membranas, ¿no? A su estado natural. La onda T es la repolarización del estado de las membranas del ventrículo a su estado natural, ¿no? A su membrana en reposo. Y justamente pasa al final de la sístole, ya casi para iniciar la diástole, ¿sí? Muy bien. Ahora veremos lo que es la secuencia sonora, ¿no? Lo que ya habíamos estado viendo hace un momento de ruidos cardíacos, ¿no? LS1, LS2, ¿sí? LS3 también y S4. Sincronizando otra vez con las fases, más o menos tendríamos esto, ¿no? Eh, el ruido cardíaco número 1, les había dicho que es la cierre de las válvulas auricoventriculares, ¿no? De la válvula mitral y la válvula tricúspide. Este cierre de las válvulas mitrales está en la fase de contracción isovolumétrica. En esta fase es la que se produce el primer ruido cardíaco, ¿no? Después de esta, tenemos al segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco eh, es producto de la cierre de las válvulas semilunares aórtica y pulmonar que es en la etapa en la fase de relajación isovolumétrica, ¿no? ¿Ya? Eso vendrían a ser los dos ruidos cardíacos, ¿no? que podemos auscultar nosotros, los ruidos normales. Pero también hay otros ruidos
los podemos escuchar, que son el S3 y el R3 y el R4. Sí, en el R3, bueno, aquí no está, pero el R3 es cuando, a ver, el R3 es cuando al momento de la relajación isovolumétrica, ¿no? Que era esta etapa de acá, aquí, era en la relajación isovolumétrica, ¿sí? Donde la aurícula, ¿sí? Se encuentra llena de sangre, ¿no? Y las válvulas, tanto auriculoventriculares y semilunares, se encuentran cerradas, ¿sí? Y el siguiente ruido cardíaco, que es el R4, es producto de un llenado ventricular rápido ante una pared muy rígida del ventrículo, ¿no? Entonces, este choque brusco de el llenado ventricular ante una pared muy rígida del corazón es lo que nos da el R4, ¿sí? El cuarto ruido cardíaco. Bien, ahora vamos a ver lo que es la secuencia de la presión auricular, ¿no? Es decir, los cambios de presión, ¿sí? Que suceden en la aurícula durante las fases del ciclo cardíaco, ¿no? Aquí tenemos otra vez nuestras 5 fases, ¿no? Del ciclo cardíaco: sístole auricular, contracción isovolumétrica, eyección ventricular, la relajación isovolumétrica y el nado ventricular, ¿no? Vamos a tener aquí 3 ondas, ¿no? Que nos van a representar las variaciones de presión en la aurícula, que son la onda A, la onda C y la onda V, ¿ok? La onda A, ¿sí? La onda A es producto de la contracción auricular. ¿Cómo es que se produce esta onda, no? La contracción auricular, acuérdense que la aurícula ejercía una presión, ¿no? Para poder terminar de llenar el ventrículo. Entonces, este aumento de presión es justamente lo que nos produce esta onda A, ¿no? Que es un aumento de presión. La siguiente onda, ¿sí? En la secuencia, vendría a ser la onda C. La onda C es la que se produce, ¿sí? Producto de un ligero reflujo de sangre hacia las aurículas desde los ventrículos, ¿sí? Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser de esta onda, ¿no? Cuando en la contracción isovolumétrica, ¿no? Terminaban de llenarse el ventrículo, la presión del ventrículo era mayor a la de la aurícula, ¿cierto? Entonces, esta presión mayor de los ventrículos hacía que se cierren las válvulas auriculoventriculares, y este cierre hacia arriba, ¿no? De las aurículos ventriculares es lo que da este flujo de sangre retrógrado hacia las aurículas, y es ahí donde hay una variación, perdón, una variación de la presión en la aurícula, ¿no? La presión aumenta en la aurícula producto de este cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Justamente lo que les mencionaba, aquí está, ¿ves? Las válvulas auriculoventriculares, de las que estaban abiertas en la sístole auricular, terminando de llenarse, se cierran, ¿sí? Y este cierre de las válvulas nos forma la onda C, ¿sí? Mediante un flujo retrógrado que aumenta la presión en la aurícula. Y tercero, tenemos aquí la onda V. La onda V va a ser producto a causa de un flujo lento desde las venas a las aurículas. Entonces, y esta va a suceder al final casi de la eyección ventricular, ¿no? O durante todo este periodo de sístole, que es contracción y eyección ventricular, como podemos observar en la imagen, ¿no? No es únicamente en esta parte de aquí, sino que empieza a ascender, y ascender hasta que llega a su pico, a su máxima variación, que es al final de la sístole, ¿no? Esta onda V es producto del flujo lento desde las venas a las aurículas. O sea, ¿cómo? A ver. Entonces, tenemos aquí el corazón. Durante toda la sístole, cuando los ventrículos se empezaban a contraer, la sangre fluía lentamente desde las venas cavas hacia la aurícula derecha, y desde las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y este flujo lento es lo que nos forma esta onda V, ¿no? Hasta que finalmente terminan de llenarse por completo, ¿no? Al final de la sístole, ¿ya? Y que posteriormente, pues, esta sangre pasa a los ventrículos, ¿no? Bien.
Ya para terminar, pues tenemos el diagrama de Wiggers, ¿no? Que es como un resumen, es un diagrama que nos muestra tanto los cambios de volumen, los cambios de presión en las aurículas, en los ventrículos, y también lo relaciona con las ondas del el electrocardiograma y los ruidos que nosotros podemos auscultar, ¿sí? En la parte inferior tenemos aquí los ruidos cardíacos donde dice fonocardiograma, ¿no? Tenemos el ruido número uno, el número 2, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿no? Durante la contracción isovolumétrica, ¿no? Acá arriba están todas las fases del ciclo cardíaco: contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica. Lo que está aquí como flujo de entrada rápido y diástasis es lo que yo les había mencionado como llenado ventricular, ¿no? Recuerden que les había dicho que había una fase rápida donde se vaciaba el 70% y luego una fase lenta donde se vaciaba el 10%, también conocido como diástasis. Son estas dos, ¿no? El llenado ventricular. Y después del llenado ventricular, eh, donde se llenaba el 80%, pasa a la fase de sístole auricular, donde se completa ese 20% para llenar totalmente el ventrículo, ¿no? Esta línea roja que está, que vemos, que observamos aquí, ¿sí? Nos indica la presión ventricular, ¿ya? Entonces, a ver, durante la contracción isovolumétrica, ¿sí? La presión en los ventrículos, recuerden que les había mencionado que aumentaba, ¿no? Aumentaba, pero no lo suficiente como para eyectar la sangre de los ventrículos a la circulación sistémica. Y es justamente lo que observamos aquí. Hay un aumento de presión, la línea roja, ¿no? Acá a la izquierda. Hay un aumento de presión, pero no hay un cambio de volumen, ¿sí? El ventrículo sigue completamente lleno. Aquí, la línea azul, ¿sí? En la fase, una vez terminada la fase de contracción isovolumétrica, eh, pasamos a la fase de eyección ventricular, y al seguir contrayéndose el ventrículo, ¿sí? Aumenta la presión y es capaz de vencer la fuerza de las válvulas auriculoventriculares, perdón, de las válvulas semilunares, ¿no? Y estas se abren, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, la apertura de la válvula aórtica, dice acá, ¿no? Acá claramente está tomando como referencia al ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, se abre las válvulas aórticas y la sangre es eyectada, ¿no? Y vemos aquí la relación, ¿no?, que existe entre el aumento de presión entre la ventrícula, en los ventrículos durante el periodo de eyección, y el volumen, ¿no?, que al ser eyectado, lógicamente, pues disminuye, ¿no? El ventrículo se queda vacío, ¿sí? Luego pasamos a la fase de relajación isovolumétrica, ¿no? El corazón empieza a relajarse, ¿no? Los ventrículos empiezan a relajarse, empiezan a hacerse más grandes y disminuye la presión, ¿no? Después de la relajación isovolumétrica, eh, la presión en los ventrículos casi no varía durante la diástole, pero lo que sí aumenta el volumen. En el llenado rápido que era, perdón, en el llenado ventricular, que era el flujo de entrada rápido y diástasis, aquí estas dos, se empieza a llenar el ventrículo, ¿no? Se empieza a llenar hasta un 80%, y luego, con ayuda de la sístole auricular, ¡pum!, la línea azul aquí, se completa, ¿no? Le da ese 20% más que terminaba por llenar completamente el ventrículo, ¿sí? Y continuamos con eso, ¿no? Otra vez se repite el ciclo. Contracción isovolumétrica, aumenta la presión y luego se eyecta la sangre y disminuyen los volúmenes. Aquí también tenemos en las líneas punteadas inferiores, aquí donde estoy señalando, lo que es la presión auricular, ¿no? Lo que les estaba hablando hace un momento, la onda A, la onda C y la onda U. Aquí está la contracción auricular, ¿no?, que nos daba la sístole auricular y la onda A, ¿no?, en cuanto a presión auricular. También tenemos la onda C, que era el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Entonces enviaba un flujo retrógrado hacia las aurículas y nos daba esta onda C. Y luego la onda V, que era la que se producía cuando las aurículas recibían toda esta sangre que viene de la circulación sistémica y se empieza a llenar, ¿no?, paulatinamente, y va aumentando, aumentando, aumentando hasta llegar a su pico y otra vez vaciar, ¿sí? También tenemos aquí el QRS que les había mencionado, ¿sí? La onda P, que se relaciona, que les había dicho, con la sístole auricular, ¿no? Justo al inicio de esta fase, ¿sí? Esta fase de aquí, la sístole auricular, la onda P, ¿no? Se despolarizan,
las membranas, ¿no? Y envía ese impulso eléctrico hacia los ventrículos, que justamente la despolarización de los ventrículos es la onda QRS, ¿no? El complejo QRS, perdón, y ahí pues se contrae a los ventrículos. Y finalmente la onda T, que nos indica la repolarización de las membranas de los ventrículos, ¿no? De las células miocárdicas. Y acá en la parte inferior ya tenemos pues los ruidos cardíacos, ¿no? Que es el primer ruido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido por el cierre de las válvulas semilunares, y sigmoideas, las válvulas aórticas y las válvulas pulmonares. Muy bien. Mi recomendación final para esta exposición sería que cuando quieran entender el ciclo cardíaco, ¿no? Para entenderlo mucho más fácil es no tanto memorizar las fases, ¿no? También, sino que el truco aquí es deducirlo, ¿no? Deducirlo y más o menos hallar la lógica de lo que va a pasar en la siguiente fase una vez usando este gráfico de aquí les he mostrado, ¿no? Y les aseguro que les va a ser mucho más fácil entenderlo así que verlo por separado uno por uno, ¿no? Es por eso que quise mostrarles este último gráfico al final como para sintetizar todo lo que es el ciclo cardíaco. Muy bien, llegamos al final. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de su agrado la exposición. Muchas gracias. Agradecemos a Alderson por su ponencia. Ahora vamos a dar pase a un espacio de preguntas y comentarios por parte de la audiencia. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, lo puede escribir por el chat o en todo caso puede encender su micrófono para realizar su respectiva pregunta. Si tuvieran alguna duda, compañeros, para preguntarme, poderle aclarar a lo que quizá no se haya entendido. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Puede levantar la mano. Si alguien tiene alguna pregunta, podría levantar la mano y prender su micro y decirla, o también por el chat, ¿no? Yo gustoso de responder. Creo que tenemos una pregunta en el chat que dice, por parte de Percy López, que dice, ¿hay alguna patología asociada al ciclo cardíaco? No tanto asociada, sino que para entender algunas patologías es muy necesario aprendernos el ciclo cardíaco, ¿no? Por ejemplo, en las valvulopatías, ¿no? En qué momento se cierran, en qué momento se abren estas válvulas, de tal forma que nos puede orientar al momento de escuchar un soplo, ¿sí? Al auscultar a un paciente, ¿no? Eh, qué válvulas se cierran en la sístole, qué válvulas se cierran durante la diástole y así, ¿no? Nos permite orientarnos por ese lado en el caso de las valvulopatías. También les había mencionado acerca de la fracción de eyección, ¿no? Que nos sirve, por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Nos sirve para poder clasificar la insuficiencia cardíaca
fracción de eyección conservada y fracción de eyección no conservada, ¿no? En el caso de fracción de eyección conservada significa que el corazón está bombeando la sangre suficiente para la circulación sistémica. En el caso de que no sea así, por ejemplo, podríamos tener, como sabemos, la insuficiencia cardíaca la pueden descompensar, ¿no? Tanto las arritmias, tanto valvulopatías, tanto la hipertensión, miocardiopatías también, ¿no? Un ventrículo, una pared del ventrículo demasiado rígido que no le permita llenarse correctamente y por lo tanto al momento de eyectar la sangre, al no llenarse lo suficiente, pues va a ser demasiado, ¿no? Entonces nos va a arrojar una fracción de eyección menor, ¿no? Menos de 50. ¿Sí? Más o menos para esas situaciones es la que nos sirve poder entender muy bien el ciclo cardíaco, ¿no? Muchas gracias, Alderson. Bueno, y el compañero por su pregunta. Al ya no ver aportes o alguna duda, vamos a pasar a otra etapa de la ponencia, la cual es una etapa esperada por muchos, que es la trivia. Así que eh, voy a dar pase a Priya y a Melanie, si no me equivoco, que están encargadas en este momento de la sección. Sí, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Pia, como le acaba de decir nuestra compañera Catherine, y el día de hoy tendré el gusto de guiarlos en la parte interactiva de la jornada que se da en todas nuestras ponencias, que son las trivias académicas, ¿sí? La dinámica, para los que ya lo conocen, se trata de responder una serie de preguntas relacionadas al día de hoy, que son 10 preguntas, que lo haremos a través de la plataforma Kahoot, junto con mi compañera Melanie, que me estará ayudando a proyectar el código para que ustedes puedan ingresar, chicos, ¿sí? Le daremos un tiempito de 5 minutos para que puedan ir ingresando poniendo el código. Al finalizar se anunciará a nuestros ganadores que podrán visualizarlos en las pantallas, así que estén atentos y por favor todos participen. Pongan su nombre y sus apellidos, chicos, no, sus nombres reales, por favor, para poder saber quiénes van a ser los ganadores al final. Bueno, chicos, ya pasados los 3 minutitos vamos a dar empiezo a nuestro caso. Así que suerte a todos.
Bueno chicos, excelente participación a todos. Felicitamos a nuestros ganadores del día de la trivia de hoy, quienes demostraron estar súper atentos a nuestra exposición del día de hoy. Y yo sé que todos también están muy atentos. Así que gracias a todos por su entusiasmo y recuerden que cada sesión será una nueva oportunidad para seguir aprendiendo y participando. Y en las demás ponencias que también vendrán podrán seguir viendo nuestras trivias. Muchas gracias. Muchas gracias, Priya. Bueno, llegamos al final de esta sesión de Ñañito Mayor. En nombre del Comité Permanente Académico, agradecemos profundamente a nuestro expositor Alderson Vara Perea por compartir su tiempo y sus conocimientos, y a todos ustedes por su participación. Les esperamos para la próxima sesión, que se estará publicando en nuestras redes sociales, que será el día 05 de septiembre a las 7 de la noche. Los esperamos y hasta otra oportunidad.